Hola, nosotros somos el grupo Dinámica de Máquinas Eléctricas. Vamos a presentar lo que es el deber referente al proyecto número 2, que hace referencia al sistema multimáquina. Para ello, en primera instancia, realizaremos lo que es una demostración de las ecuaciones de la tabla 10.2. Para ello, nosotros partimos de las ecuaciones que nosotros queremos demostrar. Estas ecuaciones pertenecen al estado transitorio. En el estado transitorio, las únicas corrientes que vamos a tener va a ser las corrientes de campo, las cuales van a estar variando para tratar de mantener la velocidad constante o la velocidad del rotor similar a la velocidad sincrónica. Las corrientes en el emanado de amortiguamiento van a ser igual a cero. Entonces tenemos lo que son voltajes en el GQ y en el GD. Estas ecuaciones de rojo son las ecuaciones que nosotros vamos a demostrar. Para ello, de manera simultánea se simula o demuestra la, su respectiva demostración. Para ello, el libro considera que no existe el devanado G y, como se mencionó anteriormente, no existe lo que son las corrientes en el devanado de amortiguamiento. Y eso se realiza en ambos lados. Estas ecuaciones de aquí parten de de datos ya, de las ecuaciones que ya se han demostrado en clases. Concentrándonos en el GQ, se tiene que para el estator y el rotor que las concatenaciones de flujo en el GQ del estator van a ser igual a las inductancias de dispersión por su respectiva corriente en el GQ, más la inductancia de magnetización en el GQ por la corriente Q, en este caso transitoria. Y lo mismo sucede con el rotor. En este caso se ha reflejado lo que es el rotor hacia el estator. Es por eso que ya tenemos aquí el prima y tenemos lo que es la inductancia del rotor prima por IQ del rotor prima más la inductancia de magnetización por la IQ del estator. Entonces, nos dice que ante una perturbación, nosotros vamos a tener lo que son estas variaciones. Entonces, ahora, bueno, esto se ha colocado tanto en las corrientes como en las concatenaciones de flujo. Posteriormente, igualamos lo que son las variaciones y las concatenaciones del flujo del rotor permanecen constantes, por lo que les igualamos a cero. Aquí, al despejar las variaciones de la corriente en el eje Q del rotor, esta la reemplazamos en nuestra primera ecuación, en la cual corresponde a las concatenaciones de flujo en el eje Q del estator. Y bueno, aquí logramos definir que la inductancia de dispersión del rotor está dado por la inductancia de dispersión del rotor menos la inductancia de magnetización al cuadrado sobre la inductancia del rotor, en este caso reflejada hacia el estator. Y bueno, realizando finalmente los últimos cálculos que hace referencia a que en el eje Q eh, del estator es igual a la velocidad omega i, en este caso habíamos definido que es igual a la velocidad sincrónica. Tenemos lo que es la concatenación de flujo en el eje D del estator menos la inductancia de dispersión del estator y por la corriente del eje D del estator. Y bueno, aquí se había definido previamente lo que es la inductancia del estator prima. Y aquí, mediante, siguiendo los cálculos, llegamos a la conclusión de que EQ del estator prima es igual a la concatenación del flujo del rotor prima. Y el mismo procedimiento se realiza para el eje D. Ahora, siguiendo con la demostración de las ecuaciones, tenemos lo que es para el eje Q, de igual manera. Ya habíamos definido lo que es el lambda Q, la concatenación del flujo Q. Y partimos de una ecuación conocida, que es el voltaje en Q, la cual es menos la resistencia del estator por IQ, más la derivada de la concatenación de flujo en Q respecto al tiempo, más la derivada de D por la velocidad. Aquí las derivadas se hacen cero. Y bueno, al reemplazar la concatenación de flujo Q en esta ecuación, finalmente obtenemos las ecuaciones que inicialmente queríamos demostrar. Esto se evidencia también para el GD. Para las ecuaciones del devanado del rotor, de manera similar, se parte de una ecuación conocida y se trata de llegar a las ecuaciones que se desea demostrar. En este caso partimos del voltaje de campo prima, que va a ser igual a la resistencia de campo prima por IF prima más la derivada de la concatenación de flujo del campo prima también. Y bueno, aquí se multiplica a ambos lados de manera para que no afectara a la ecuación, con la finalidad de que omega R, bueno, la velocidad del rotor, por la inductancia de magnetización del eje D sobre la resistencia del campo prima por el voltaje de campo prima. Esto va a ser nuestro EF, el voltaje de campo. Entonces, al multiplicar ambos lados ya obtenemos lo que es el EF por Q más la constante de tiempo en G D de circuito abierto por la derivada de Q. En este caso, la constante de tiempo se ha definido en la parte superior. Y entonces, realizando los respectivos despejes, ya obtenemos finalmente la demostración a lo que queríamos llegar. Y de la misma manera se realiza para el eje Q. Y finalmente tenemos lo que es la ecuación de torque. Se ha planteado la ecuación a la cual queremos demostrar. En este caso son dos, una está en Newton metro y otra está en por unidad. De la misma manera se parte de ecuaciones conocidas, la cual es 3 medios P, el número de polos, sobre 2 concatenaciones de flujo en D por menos IQ, por la concatenación de flujo en Q, por menos D. Cabe recalcar que los signos negativos hacen referencia a la convención de generador. Y en por unidad es en este caso únicamente las concatenaciones de flujo con las corrientes.
Aquí se debe recordar que las concatenaciones de flujo en Q y en D tienen esta equivalencia vistas desde el generador, y al realizar los respectivos reemplazos en la primera ecuación planteada, se obtiene la siguiente ecuación. Y mediante esta ecuación, las ecuaciones que me encuentro señalando, son aquellas que ya las definimos en la primera parte. Entonces, únicamente se reemplaza en la ecuación anterior y se va despejando. Y así llegamos a la ecuación que nosotros queremos, se había querido demostrar. Q prima por la corriente en Q más la D prima por ID, más XQ prima menos XD prima por ID e IQ. Y bueno, por unidad, la velocidad sincrónica es la misma, o sea que la omega base, entonces pues por ello que también aquí desaparece. Y esto respecto a la demostración que se ha realizado para el estado transitorio del modelo. Ahora veremos lo que es la simulación de los casos correspondientes al proyecto 2. Listo. En esta segunda parte fue implementar en MATLAB Simulink un sistema compuesto por dos generadores sincrónicos locales conectados a una red de 4 barras, con el fin de analizar su comportamiento dinámico bajo diferentes condiciones. A través de 5 casos de estudio exploraremos cómo influyen distintos factores en nuestro sistema. Para representar la dinámica de los generadores usamos el modelo transitorio, cuya formulación está basada en el libro. La red se presentó mediante la matriz de admitancia, que luego se invirtió para obtener su impedancia, que va a incluir claramente sus componentes, tanto reales como imaginarias, que se utilizaron como entradas en el modelo de Simulink. En cada caso simulamos el sistema por 10 segundos y graficamos las variables principales de cada generador. Con mi compañero les vamos a explicar cómo fue la implementación de estos 5 casos que nos muestra el libro. Para la implementación del modelo, primero tenemos el sistema que nos propone el libro, que es un sistema de 4 barras con 2 generadores, cada uno conectado de su respectiva barra a la barra 4, y la barra 4 conectada a una carga y a la barra 3, que es el equivalente de una barra infinita. Para el modelo de Simulink del sistema de cada generador, replicamos los modelos presentados en el libro, tratando de ser lo más fieles posibles del diseño original. Para el caso 1, tenemos que el libro propone la excitación fija. Y entonces tenemos los datos del generador 1 y del generador 2, que también los sacamos del libro de la tabla 10.7. Entonces, a partir de esto tenemos el tiempo de simulación, que será de 10 segundos, relación de potencia, es decir, el escalado de la potencia de los generadores, que en el caso del generador 2 es 920.35 MVAs y del generador 1 es lo mismo, a la base del sistema, que es de 100 MVAs. Con esto pasamos a valores por unidad y obtenemos los parámetros de ambos generadores. Para las líneas, obtenemos las impedancias y las admitancias en forma compleja. También tenemos las condiciones iniciales, que usamos la barra infinita como una barra de referencia, y su voltaje es de 1 con ángulo de 0 grados, o de 1 más 0J en números complejos. También definimos las matrices de admitancia de barra como YBUS, a partir de la impedancia de línea y la admitancia de la carga. Para la simulación necesitamos también variables adicionales, como el delta 0 del generador 1, delta 0 del generador 2 y omega. También tenemos una pequeña base de datos llamada Base Case Network, que es la que nos propone el libro, Base Case Network, que también obtenemos de la tabla 10.7. Entonces, a partir de eso, realizamos la simulación del caso 1 y de la gráfica obtenemos lo siguiente. Vemos que el voltaje y la corriente se elevan ligeramente. Igualmente, las potencias generadas P y Q se elevan ligeramente, pero tienen una tendencia casi lineal. El ángulo ahora para el caso 2, tenemos que en lugar de tener un voltaje fijado en un valor como teníamos en el caso 1 para la excitación, ahora el voltaje es alterno y regulado. Es decir, funciona mediante una excitatriz. Entonces, de igual manera, tenemos los mismos datos del generador 1 agregados los valores referentes a la excitatriz, y para el generador 2 de igual manera. Realizamos el mismo procedimiento y en este caso podemos ver que en el generador 1 tenemos una fuerte variación del voltaje que luego se estabiliza a partir de los 6 segundos. Igualmente la corriente se eleva ligeramente y se estabiliza alrededor de los 5 segundos. La potencia activa y la potencia reactiva, igualmente la potencia activa aumenta y luego se estabiliza a partir de los 5 segundos, y la potencia reactiva disminuye, se toma un valor negativo y se estabiliza de igual forma alrededor de los 5 segundos. El torque mecánico tiene un comportamiento similar al primer caso, un comportamiento casi lineal, y el ángulo delta de igual forma tiene una fuerte variación y se estabiliza alrededor de los 6 segundos. En el generador 2 podemos observar el mismo comportamiento, ya que siguen siendo máquinas idénticas. Para el caso 3 del libro nos propone que mantengamos un voltaje de excitatriz regulado, un voltaje AC, y en la impedancia de línea Z34, que es la que conecta la barra 4 con la barra de referencia o la barra infinita,
Esto nos permite tener una mayor fuerza en la interconexión entre generadores y barra infinita. De igual forma tenemos los parámetros del generador 1, los parámetros del generador 2, y siguiendo el mismo procedimiento descrito en el caso 1 y caso 2, tenemos el mismo comportamiento del caso 2, una fuerte variación para que luego se estabilice el voltaje. En la corriente de igual forma, una variación considerable que es para luego estabilizarse. En la potencia activa un incremento y en la potencia reactiva una disminución o un incremento negativo, ya que toma valores menores a cero. En el torque un comportamiento similar a los casos anteriores y de igual forma para el ángulo delta. A continuación, mi compañero explicándoles el caso 4. Listo. Ahora el caso 4, los parámetros que es un voltaje AC regulado y con máquinas distintas, tal como lo mencionamos ahí. El procedimiento de los parámetros es casi similar a lo que ya explicó mi compañero, así que para ahorrar tiempo y para mejor enfocarnos más en los resultados, solo lo diré brevemente. Por ejemplo, en este cuarto caso del proyecto se simula la operación de dos generadores con parámetros distintos. El generador 1 mantiene los valores del set 1, como lo mencionaba en el libro, mientras que el generador 2 utiliza el set 2, lo que representa diferentes en potencia nominal, tensión base, reactancias, tiempo de respuesta y características del sistema de excitación. ¿Qué permiten observar estas diferencias? Estas diferencias permiten observar cómo interactúan dos máquinas asincrónicas que no comparten las mismas características eléctricas ni dinámicas. La red sigue siendo la misma que en el caso base, con impedancias de línea estándar y una carga conectada al bus 4. Se calcula igualmente, como vimos, la matriz admitancia, su inversa, que es la impedancia, y las matrices reales e imaginarias que usaremos. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de este caso es analizar cómo la simetría entre generadores afecta la estabilidad, sincronización y respuesta dinámica del sistema. Ahora podemos pasarnos a la interpretación de resultados. Ya. Ahí vemos el del comportamiento del generador 1 y también ahí del generador 2. Por ejemplo, las gráficas muestran diferencias leves pero importantes entre el comportamiento de los dos generadores. Aunque ambos operan con excitación regulada, el generador 2 tiene menor inercia y distinta respuesta del excitador, lo que se refleja a una mayor variabilidad transitoria. En las variables que estamos analizando, ¿cuáles son las principales características que podemos observar? El voltaje en el terminal en el generador 2 oscila más antes de estabilizarse, indicando una respuesta más sensible. En la corriente, ¿qué pasa en la corriente? Muestra ligeras diferencias, ya que el generador 2 responde más rápido al cambio inicial. En el ángulo delta, el del generador 2 presenta un crecimiento más pronunciado que en el del generador 1. En el torque electromagnético, tiene una oscilación inicial más visible en el generador 2, mostrando un menor amortiguamiento. El último caso de simulación que nos presentaba el libro es con las características de que es un voltaje AC regulado, pero ¿con qué? Con una ganancia. Eso que vemos ahí, el K igual a 200, es una ganancia elevada. ¿Qué podremos exponer del código implementado? En el quinto caso del proyecto se evalúa el efecto de incrementar la ganancia del sistema del generador, tal como lo mencionamos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia con el caso 4? Aquí se mantiene la configuración de generadores distintos, pero se modifica lo de que estamos incrementando una ganancia. Esta variación tiene como propósito analizar si una ganancia excesiva puede generar inestabilidad o hacer más oscilante la respuesta transitoria del sistema. Se van a conservar las impedancias de línea, las condiciones iniciales y de carga, y se realiza el mismo procedimiento de cálculos de las matrices que hemos venido mencionando. Ahora vamos a hablar acerca de la interpretación de los resultados. Vamos a ver qué diferencias pronunciadas se puede tener con respecto al caso antes analizado, que era el caso 4, el anterior, que como dijimos, la diferencia era lo de la ganancia, que es elevada. Por ejemplo, si puedes poner entre lo de los dos generadores, por favor, o andarlas alternando, no importa. Ya, en el voltaje terminal del generador 1 presenta una oscilación de menor frecuencia, pero más prolongada. En el generador 2 se reflejan oscilaciones transitorias debido a la interacción entre ambos, aunque con menor magnitud. Respecto al torque electromagnético, el del generador 1 muestra una ligera sobrecompensación inicial antes de estabilizarse, como podemos observar tal como lo marca ahí. Con respecto al ángulo, el ángulo delta, se estabiliza más lentamente en el generador 1, en comparación con los anteriores casos. Espero que les haya gustado este video informativo y muchísimas gracias.